Bueno, lo decía la gente recién en el café, ahí en el centro, cuando Julián Chaver les preguntaba cómo veía la potencialidad de una alianza entre Cornejo y Milei, entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Y bueno, había reacciones de todo tipo, gente que decía que es inevitable, que Cornejo tiene que apoyar a Milei, que Milei tiene que apoyar a Cornejo, otra gente que decía que no, que es oportunismo. Bueno, hay lo hablamos esta mañana bien temprano, a las 7 de la mañana, hay una consultora mendocina que trabaja mucho, muy bien y muy minuciosamente, que se llama Sociolítica, que ha evacuado sus conclusiones en torno a un potencial acercamiento entre los dos, ¿no? Todavía queda tiempo. Cornejo la va pateando para adelante, los de La Libertad Avanza se han agrandado con los resultados de los últimos tiempos, pero vamos a hablar con el director de Sociolítica, que es Roberto Staringer. Buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarlo. Bueno, esto, ¿no? Está bien lo que ustedes están haciendo, porque en función de toda la masa informativa que reciben habitualmente, pueden más o menos imaginarse, no sé si lo han preguntado directamente a la sociedad, qué piensa de una alianza entre Cornejo y Milei, o si simplemente son los análisis por la información que ya poseen. No, estamos trabajándolo en todo tipo de instancias, tanto cuanti como quali. Las más ricas en esto son las cualitativas, las dinámicas de focus. De hecho, esta semana volvemos a tener algunas. Y la síntesis que puedo compartirles es que sí, que hay un clima de época bastante reacio, primero que nada, a todo tipo de conversación al respecto. No hay mucho interés en saber si sí, si no. Hay un enojo importante con la clase política en general y sigue operando. Ese es un clima muy tenso y lo estamos empezando a ver en muchas de las provincias donde el porcentaje de ausentismo está siendo bastante alto y considerable. Más allá de eso, vamos por la positiva, porque tarde o temprano hay que ver qué se hace, hay que elegir y hay que definir y hay que determinar. Claro. Como bien vos decías en la introducción, hay posiciones bastante heterogéneas. En líneas generales te invitaría a que tratemos de separar el fenómeno como en dos campos distintos. El campo más del plano de lo urbano y del plano, no sé si decirle lo rural, pero lo más, al menos periurbano, más alejado. Más profundo. Claro, pongamos un ejemplo, puede ser Gran Mendoza, pero el área metropolitana de Gran Mendoza versus las afueras de Gran Mendoza, o zonas como el Valle de Uco, zonas como el sur, supongamos San Rafael, Alvear, donde todavía hay una mirada un poco más romántica y clásica de la política. Pero no solamente por la mirada de la política, y acá es el foco de nuestro estudio, que es tratar de entender cuál es la relación de la opinión pública desde el punto de vista de sus pretensiones y sus enojos respecto del gobierno provincial y compararlo con el gobierno nacional. ¿A qué voy con esto? Pues suena un poco entramado. Sí, a ver, conclusión. Sí, es decir, ¿qué les mueve? ¿Cómo se construye internamente esto? Esta posición de adhesión, de decir si quiero, no quiero, los odio, no los quiero, y tiene que ver con una mirada muy particular que hace un par de años, varios, y es la que supo encarnar Milei. Tiene que ver con tanto de esto que se ha hablado del enojo, de la ira, del odio, de los discursos de odio, pero ¿dónde se está configurando? Acá hay un tema importante que tiene que ver con que ya no estamos hablando de grandes grupos sociales a los que se pueda representar, sino que los grupos que existen, digamos clases, para trabajarlo más desde donde nosotros lo miramos, están totalmente atomizadas hacia adentro, y la tensión que hay, el enojo, la calentura que hay, es de gente de muy similares trayectorias de vida. Es decir, vamos a ejemplos concretos. Aquella persona que le calienta, que le enoja que el vecino tenga lo que uno no tiene y considera que uno trabaja y se rompe y se parte el lomo, y el de al lado, sin hacer el mismo esfuerzo, gana más o tiene mejor reconocimiento, puede cambiar el auto, puede hacer un viaje o puede arreglar la casa. Pasa hacia adentro de las familias. Estos fenómenos de tensiones son súper interesantes. Sí. Pero el tío que se fue de vacaciones, el hermano que consiguió un mejor salario, la hermana, el esposo, es como que todos siempre miramos en corta distancia y a lo micro, en las relaciones laborales ni hablar,
esas personas en la misma empresa que hacen trabajos muy similares y se miden todo el tiempo de, che, yo entré a tal hora, yo cumplí, pero el otro tiene más reconocimiento, pero este no, y yo cobro menos. Eso genera un clima de época muy tenso para que estos discursos de odio, de alguna manera, anticasta, diría, desigualdades, que están totalmente apoyadas en reproducir esta meritocracia, es decir, vos lo lográs porque sos vos, digamos. Es muy dañino esto de decir, che, yo mañana salgo a laburar y no me importa quién gobierne, yo dependo de mí. Bueno, los efectos de eso los estamos padeciendo en este momento, es decir, no hay casi posibilidades, o hay muy pocas o escasas posibilidades de movimientos significativos en términos colectivos, en términos de grupos, en términos de reconocimiento del otro. El otro termina siendo una competencia. Todo este rodeo que hice es para llegar a decir, che, y Cornejo o Cambia Mendoza está logrando encarnar a este desencanto que habita muchísimo en la trama urbana, que tiene que subirse al auto y ver que las rutas están atestadas, que hay embotellamientos, que en las puertas de las escuelas hay doble, triple fila, que el vecino cobra más, que la inseguridad, que, bueno, todas las cuestiones... El resentimiento diario de la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Totalmente. Y eso es un caldo de cultivo para decir, yo de acá me voy, o no voto, o no quiero otra cosa, o no me interesa otra cosa. Entonces asistimos a esta época donde todo el mundo te dice, no me calienta, no me importa, son todos iguales, son todos unos ladrones. Y ahí es donde entra Milei hábilmente a decir, yo soy el que va a acabar contra esto. Va a doler este proceso, vamos a tener que bancárnosla, pero de ahí vamos a salir, al menos habiendo erradicado a estas lacras y estos mandriles y todas las connotaciones que Milei les va dando. Ahora, volvamos al eje de la consulta. Sí. La sociedad, digamos, no sería tan... no querría rogarme la palabra de la sociedad, pero bueno, en términos generales la opinión pública va en un sentido más mileísta que cornejista. Pretende y quiere, sobre todo en términos de segmentos urbanos, pensemos que el Gran Mendoza representa casi 63% del electorado, lo que es muchísimo, y quiere una reivindicación para sí mismo, y entiende que quizás Cambia Mendoza está levemente encarnando algo, pero no desde el punto de vista de ruptura, claro, si se quiere. Ahora, también lo que opera es, che, pero ¿qué se va a vender? Va a perder no te lo plantean así, pero va a perder su identidad, va a dejar, al final no era lo que esperábamos o lo que suponíamos en términos de fortaleza e identidad de plantarse. No sé si se acuerdan del Mendoexit, claro, ¿no? Que bueno, eso parece que ese espíritu, al menos hoy por hoy, se está, no sé si negociando, pero está en tensión, evidentemente. Y ahí tiene una gran encrucijada porque las consecuencias de pérdida que puede llegar a tener en términos de identidad y también de electorado son muy altas en caso de no arreglar. Ahora, si arregla, ¿cuánto se diluye esa esencia? Y bien sabemos que el combustible de Cambia Mendoza y de Cornejo para poder seguir adelante se llama elecciones ganadas. Claro. Entonces, si el sello no gana elecciones o se diluye en otras fuerzas, en otro frente, y posiblemente el escenario para el 2027 va a ser cuanto menos muy particular y muy difícil de remontar. Sí, y hay muchas cuestiones que van saliendo. Por ejemplo, hasta las elecciones de las 4 provincias donde ganaron sus gobiernos, sus ejecutivos, Cornejo decía, ¿vieron? Es lo que pasa, la gente reivindica al que gobierna. Pero después pasó lo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde el que gobierna salió tercero. Sí. Y te le sumo un interrogante más, que es, bueno, la gente decide votar a La Libertad Avanza porque es el sello de Milei y quiere acompañar su resentimiento con la rebeldía de Milei. Pero después te meten una Lourdes Arrieta, diputada, que no sabe ni dónde está parada. Entonces la gente termina, por calentura, generando más casta, ¿no? Es como una especie de espiral interminable. Sí, y de paradoja, ¿no? Sí, paradójico totalmente, sí. Sí, es absolutamente de ese modo. Por eso termina como
desencantando más la política. Claro. Y al final esta cuestión meritocrática, ¿no?, de mirar al otro, dice, che, mantenete en una línea y peleala y discutila. Está bien que es muy complejo ya en términos de opinión pública trabajar, decir, bueno, pero son alianzas electorales, de conveniencia, etcétera. Es difícil lograr que eso se meta como desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Te bajaste los pantalones, no, transaste, arreglaste, dejaste tus principios de lado para ir por otro lado. Y la verdad es que eso finalmente se olvida bastante rápido, no terminan como entendiendo que hay posibilidades, y lo que queda arriba de la mesa, y bueno, se termina eligiendo. Después, ahora hablando ya en términos más pragmáticos de lo que sucede, qué difícil va a ser después ponerse de acuerdo cuando en realidad que es un poco lo que nosotros planteamos, no se trata solamente de dos estrategias electorales, sino de dos formas de construir una mirada futura de Mendoza. Y en esta forma híbrida, donde el Estado, por ejemplo, uno de los conceptos centrales, para uno es algo a erradicar prácticamente, y para otro es lo que le dio la base de sustentación para la construcción que hizo. Después se podrá jugar si es buena, si es mala, si gustó, si no gustó. Ya partiendo de esa base, decir, bueno, ¿y cómo vas a construir una vez que, suponete, ganaste? Tenés que avanzar en diseñar una Mendoza futura. Entonces, son alianzas que después en mediano plazo son difíciles de sostener. Sí, son para ganar, pero poco para construir, digamos, ¿no? Claro, y bueno, muchas experiencias de esas hemos tenido tanto en la provincia como en el país que terminan no funcionando bien. Pero bueno, y lo último, para no excederme, es que realmente también tenemos como un microclima de gente que está o estudiando, como es nuestro caso, o comunicando, como es el de ustedes, o en la misma política. Es un microclima muy chiquito que la verdad es que a la gente en general mucho no le importa. Te diría que la mitad de las personas, el 50% de las personas con las que nosotros trabajamos ahora, sí, más en tono de encuesta, no sabe ni qué se vota, ni qué hace un diputado, mucho menos un concejal, cuándo se vota, quién contra quién. Y termina siendo como una cuestión muy simplificadora el proceso de elección. Te dicen, estos son los de Cornejo, estos son los de Milei, entonces nos rajamos las vestiduras y nos rompemos la cabeza pensando súper complejamente, y la verdad es que para el vecino de a pie la cosa es mucho más simple y más mundana desde el punto de vista que hoy tiene que parar la olla, hoy tiene que salir y bueno, entonces eso genera todavía más rechazo cuando se le pone frente a la cara, che, mirá lo que está pasando, que Cornejo, que Milei, que Demarchi, que esto, que, y la verdad es que se frustran más y se enojan más. Y me imagino que debe ser más difícil también prever un resultado, ¿no? Porque desde el individualismo total, como estás planteando, ¿no? Desde las broncas personales que cada uno acarrea, es muy difícil construir un resultado total, colectivo, digamos, ¿no? Sí, es muy complejo. Reconocer una tendencia lógica en el voto es muy difícil. Mira, nosotros lo que venimos haciendo en las últimas encuestas, el dato casi que menos estamos usando para ver, tratar de proyectar un resultado, es cuando te responden voy a votar a tal. Hacemos nuestros formularios, son básicamente como una serie de cuestiones más psicológicas para tratar de determinar un perfil y hacer una ecuación de eso y ver qué probabilidades hay de que vote o no vote tal o cual, ¿viste? En vez de una urna casa por casa tienen que llevar un diván prácticamente, son psicólogos. Tal cual, es súper complejo, así que es súper entretenido también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto, que tengan buena mañana. Igualmente, un abrazo grande. Hablamos con Roberto Staringer, director de la consultora Sociolítica.